is involved in kidnapping children and that his son is Martin Ney. ¿Por qué Julia Wendell ha tenido que huir a Estados Unidos? ¿Por qué la familia de la propia Julia ha roto por completo los lazos con su hija? Y lo que es más importante, ¿por qué hay titulares con este tipo de noticias cuando realmente todavía no sabemos nada? Ni siquiera ella misma ni FIA, su representante en redes sociales, se han pronunciado al respecto sobre los resultados de ADN. Veámoslo. Hoy os quiero aportar un poco más de información sobre este caso que desde las últimas semanas está ocupando tanto medios de comunicación, vídeos de YouTube, vídeos de TikTok, en Instagram, en cualquier medio digital, y que sobre todo con tanta información, tanta desinformación se está generando. Y en este vídeo quiero que veamos juntos una de las recientes entrevistas que la propia Julia ha aportado a algunos medios de comunicación. Confronted with him after many years, it was 2 or 3 weeks ago, and I told him that I know that he is involved in kidnapping children and that his son is Martin Ney. Como has visto en esta parte de la entrevista, Julia está hablando de que ha confrontado a Peter Ney, su principal abusador, un hombre que está casado con su abuela, la madre de su madre. Y recordemos que este hombre, su hijo, fue el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. Y sobre este hombre, como ya os comenté en el análisis anterior, toda la familia ha protegido toda la información que gira en torno a los abusos. I know that he hurt me more than I can remember, and but I didn't know that then because I wanted to check his reaction. Lo interesante de esta parte de la entrevista, si os fijáis, es cómo Julia habla de las sensaciones y de los recuerdos que tiene en torno a dichos abusos, y destaca especialmente haber vivido algo más de lo que recuerda, una sensación. En el anterior vídeo os mencioné algunas particularidades del trauma y de los fenómenos disociativos que vive una persona cuando ha experimentado un trauma complejo y severo, como es el que supuestamente Julia ha vivido. Y parte del proceso disociativo en un trauma complejo que ha venido derivado de unos abusos implica sentir esa sensación de no saber realmente quién eres ni cómo eres, de no sentir completamente integrada tu propia identidad. De ahí que la propia Julia esté sumida en un proceso constante y perseverante por descubrir quién es ella realmente. De esta parte de la entrevista quiero recalcar todo el conjunto de sensaciones que ella misma destaca. Es especialmente llamativo en este tipo de casos que la persona no solo aporta recuerdos, incluso recuerdos muy dudosos y nublosos, con esa sensación como de niebla, sino sensaciones corporales. Y un punto importante a destacar en estos casos es cómo las sensaciones corporales es lo primero que nuestro cerebro guarda en la memoria. Sensación como del no recordar, que los recuerdos eran muy nublosos, o incluso, como ya he comentado en anteriores ocasiones, las sensaciones asociadas a su infancia. El calor, el olor, canciones, sonidos. De hecho, uno de los detalles más significativos de este caso está, lógicamente, en resolver si Julia Wendell es o no realmente Madeleine McCann. Algo que, a pesar de todos los titulares de prensa, ella jamás ha dicho creer serlo. Ella cree que puede ser, pero no lo corrobora al 100%. Ella de lo que está convencida es que en su pasado hay más información que la que ella tiene y con la que cuenta y que necesita tener para cerrar ese proceso. Cuando me refiero a proceso, me refiero al proceso de duelo en el que ella está sumergida. Es muy habitual como en estos casos, cuando la persona no ha cerrado nunca, no ha resuelto nunca la incógnita de quién puede ser, de ¿y si soy esta persona realmente?, constantemente está reabriendo una herida que no cicatriza nunca, algo similar a cuando perdemos a un ser querido o una relación termina. Pero con el agravante de que estamos hablando de un caso donde la información que ha de ser aportada por el entorno, un entorno que dé seguridad y protección, no lo está dando, de hecho lo agrava más. Como os decía, uno de los detalles más significativos de este caso está en el idioma. Escuchad. My mother said that I started to learn English in kindergarten, but my teacher from kindergarten said that it wasn't English lesson at this time. Y aquí podríamos hipotetizar largo y tendido de cómo ella aprendió el idioma, que como ella misma destaca, ya lo aprendió desde bien pequeña, a pesar de que en el jardín de infancia no contaban con esas clases de adaptación curricular y con el entorno de aprender el idioma. Pero la propia Madeleine McCann era nativa
inglesa. And she said that I knew English then too. En este punto sí que quiero destacar cómo los niños y niñas aprenden los idiomas cuando son pequeños. Seguramente habrás escuchado que los niños son muy plásticos, que la infancia es muy plástica y que es el mejor momento para aprender idioma. Y esto es cierto a medias. Sí es cierto que un niño puede aprender mejor, tiene mejores condiciones para aprender un idioma cuando estés pequeño. Sin embargo, si a ese niño o niña le añadimos variables estresoras que dificultan la integración de ese idioma, podríamos tener el caldo de cultivo perfecto para asumir que no lo ha podido aprender bien ni interiorizar. Y a esto, por supuesto, hay que añadirle no solo el aprendizaje de un idioma, sino de una nueva cultura, el cómo ella se ha adaptado a ese entorno, a esa ciudad, a ese colegio. Y aquí lo más interesante sería poder contactar con sus profesores y qué información pueden aportar ellos. Como recuerdan, por supuesto, haber visto a la propia Julia cuando ella era pequeña y cómo fue su proceso de adaptación. Lo que vais a escuchar ahora corresponde a lo que ella misma ha aportado respecto a la prueba de ADN y a su propia partida de nacimiento y a lo que le aporta a su familia y sus padres. I'm a very bad person because I'm giving hope to Maden's parents, and I'm terrible, and she doesn't want to know me and to meet me again. And I asked her for DNA again, and she told me that my parents and she and my parents they all don't agree for DNA with me. Y en este punto creo vital destacar dos aspectos clave. En primer lugar, la primera hipótesis de por qué no se mantiene cierta información, ciertos testimonios físicos o digitales de la partida de Julia de nacimiento e incluso fotos de cuando Julia era pequeña o incluso fotos de la propia madre de Julia embarazada. Ya que aquí es importante romper una lanza a favor y romper una especie de mito que hay de que una mujer siempre, por quedarse embarazada, vive ese proceso de embarazo como algo maravilloso y magnífico, que lamentablemente, nos guste o no, no siempre es así. Esto va a depender de muchos factores, pero entre ellos el cómo viva esa mujer el embarazo. Y hay mujeres que, pese al hecho de querer ser madres, no viven nada bien, no llevan nada bien el hecho de quedarse embarazadas. Su cuerpo cambia, sufren cambios hormonales, cambios físicos, que incluso en algunos casos, algunas personas, algunas mujeres, les lleva a una especie de proceso de no aceptación de los cambios de tu cuerpo, incluso cierta dismorfia corporal que les afecta psicológicamente. Por lo tanto, el hecho de preservar esas fotos, de guardarlas, es algo que les genera sufrimiento, y con todo el derecho del mundo, deciden no guardarlas. Esto podría ayudarnos sí a entender el por qué no hay fotos de cuando ella era pequeña. Sin embargo, a esto hay que añadirle, por supuesto, también que la madre de Julia ha aportado en algunas entrevistas información de que Julia sí que tiene esas fotos. Sin embargo, esto tampoco justificaría el por qué ella no puede acceder a su cartilla de nacimiento. El extracto que vas a ver ahora corresponde a un programa de televisión en España, 4, presentado por Risto Mejide, en el que han podido entrevistar a una psicóloga hablando de este caso. Tiempo. Ha dicho un dato antes que su madre la sacó de terapia. Cuando tú generas un delirio, crees firmemente lo que estás diciendo. Es posible que esta chica crea todo lo que está contando. Y quiero destacar especialmente esto que ha aportado, el delirio de identidad. Porque todo lo que estamos comentando en este caso, en el caso de Julia Wendel, gira en torno a ese proceso de construcción de identidad que, como consecuencia de los traumas sufridos, no ha podido integrar. Y ya comenté en el anterior análisis que es posible que una parte de su mecanismo de defensa, por así decirlo, ante el trauma, haya sido una especie de negación disociativa de la realidad, explicación que sustentaría este delirio del que habla esta psicóloga. La diferencia que hay entre un delirio y un pensamiento obsesivo es que en el delirio tú crees realmente que lo que piensas y sientes es cierto, y si la familia está sustentando que ella, su hija, necesita medicación, que necesita terapia, sin duda alguna se contradice, porque deberían saber realmente que eso no es lo que necesita su hija, sino todo lo contrario, el apoyo. En cuestión de apoyo, una vez más, destaca la labor que está cumpliendo Fia, la supuesta medium que la está ayudando, porque sin duda alguna, con este caso, con su caso, es posible que Julia esté obteniendo por primera vez en mucho tiempo en su vida un entorno de apoyo. En las redes sociales, la propia Fia ha compartido imágenes y vídeos de Julia tocando el piano
y haciendo especial hincapié en lo bien que se va encontrando. Cuando una persona fragmentada, que ha sufrido abusos, estrés, trauma, tiene un trauma complejo, le proporcionas ese entorno de seguridad, de comprensión, de apoyo y de aliento, y encima le brindas toda esa serie de facilidades que le permitan descansar, que le permitan parar, que le permitan plantearse, oye, quizás aquí no puedes o no tienes por qué mantener la guardia. Creas el caldo de cultivo perfecto para que esa persona lógicamente se empiece a encontrar mejor. Y además, con todo esto, ella, Fia, se convierte en la persona de autoridad, de seguridad que Julia necesita. De hecho, en sus redes sociales, la propia Julia ha compartido que Fia es esa especie de ángel que le ha venido del cielo y que tanto ha necesitado. Algo especialmente llamativo y que en algunos casos puede generar cierto proceso de idealización de esa persona, cuando realmente en todo tu entorno nadie te ayuda y nadie te apoya, y llega alguien que lo hace, aunque sea durante un breve periodo de tiempo, todo eso se magnifica, porque es como el agua en medio del desierto. Creo que el tema del delirio es un tema realmente complejo, y si quieres que este tema lo detalle, lo analice en futuros vídeos, incluso con otros casos reales, déjame en los comentarios, y para futuros vídeos seguimos con este tema e incluso desarrollamos y ampliamos con otros más. Espero que este vídeo te haya gustado, no te olvides suscribirte si no estabas suscrito o suscrita, y como siempre, y si quieres, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.